Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil, primer video del año 2020, luego de 2 semanas consecutivas sin video debido a los días festivos. Les comento que el formato de estos videos semanales va a seguir siendo exactamente el mismo, analizando la actualidad, qué pasó con el Merval, qué pasó con el S&P y estudiaremos como siempre algunos activos relevantes para nuestro mercado. Les cuento que siguen disponibles los cursos de análisis técnico, el curso de análisis técnico completo, el curso de Stan Weinstein y el de opciones financieras. Ingresando a atbursatil.blogspot.com pueden ver toda la información relacionada con estos cursos y además tenemos nuestro sitio web activo www.atbursatil.com, que es nuestro servicio de suscripción. Antes de comenzar a analizar datos técnicos precisos del Merval, vamos a comentar un poquito el contexto. El día de hoy se han operado 593 millones de pesos, un volumen bajo que se viene observando en las últimas jornadas. El contado con liquidación nos viene dejando un saldo positivo en lo que va de la semana, un 1,8% de suba considerando YPF. El riesgo país se mantiene estable en torno a los 1.900 puntos, el día de hoy bajó un 0,8%. En relación a los bonos, cerraron la mayoría en alza. Y en relación a nuestro principal mercado de referencia, es decir, el Merval, el día de hoy bajó un 0,24%, pero el saldo semanal es positivo, un 1,28% arriba, mientras que en dólares tenemos saldo negativo tanto el día de hoy como el semanal, que es un 0,5% de baja. Finalmente, en relación al S&P, el día de hoy subió un 0,49% y en lo que va de la semana viene subiendo un 0,56%. Bien. Bueno, les comento que el último video realizado en este canal se dio el miércoles 18 de diciembre, que corresponde justamente a esta vela. En esta vela les expliqué que nos enfrentábamos al segundo bloque de resistencia. ¿A qué me refiero con bloque de resistencia? Tiene que ver con una zona, no un nivel preciso, sino una zona de resistencia entre los 37.646 puntos y los 37.874 puntos. Este nivel estaba conformado por este máximo anterior y por este máximo anterior, que en su momento fue máximo histórico. Es por eso que marcamos una zona. Les comenté que el hecho de quebrar este nivel al alza daría por supuesto una señal de compra del Merval. Lamentablemente no podemos operar este índice, no hay instrumentos, pero sí podemos operar ROFEX 20 por supuesto, pero indirectamente el hecho de quebrar al alza este nivel nos habilitaba a pensar en posicionarnos en activos individuales que forman parte de este índice y que estén dando por supuesto una señal de compra precisa. Una vez que el Merval logró quebrar al alza, vamos a repasar un poquito qué fue lo que sucedió en las últimas semanas. Tuvimos una escalada alcista vertical muy importante. Fíjense qué interesante, todas velas consecutivas con cuerpos progresivamente más amplios, bien, con cierres prácticamente mínimos. Esta escalada alcista en poco tiempo alcanzó la zona de máximos históricos de julio del 2019. Aquí finalmente el Merval deja una vela claramente de debilidad, de reversión bajista. Podríamos decir que es un martillo invertido. Lo ideal sería que no tenga esa mechita inferior para denominarlo de esta manera, pero una vela claramente bajista donde la oferta se comenzó a dominar el escenario, comenzó a ser protagonista y finalmente llegó la toma de ganancias, que por supuesto fue claramente necesaria considerando este importante swing alcista que no mostró correcciones muy relevantes que digamos. De hecho, es interesante marcar también que las correcciones, una vez que la media móvil toma una dirección claramente ascendente, auspició de soporte dinámico y fue respetada. En la actualidad entonces les decía que estamos en plena toma de ganancias con un equilibrio clarísimo entre oferta y demanda. El mercado por supuesto está lejos, impresiona por lo menos estar lejos de derrumbarse. Todos los días tenemos quizás momentos malos durante la rueda, pero que muestran reversión alcista, cerrando en forma digna cada una de las jornadas. Dicho esto, estamos en un patrón de bandera, que saben es un patrón de continuidad, donde el precio circula en forma contratendencial hasta finalmente quebrar la bandera al alza. Este quiebre de bandera, lo interesante es que uno midiendo la proyección del mástil, que por ejemplo lo podríamos tomar de este nivel, y colocando esa proyección en el punto de quiebre justamente
del patrón de bandera, uno podría proyectar objetivos que por supuesto están mucho más alejados del último máximo histórico posterior a la destrucción, o sea, previo a la destrucción pospaso. Bien, entonces, Merval en corrección, en movimiento contratendencial, formando, como les dije, un patrón de bandera donde ya tenemos contactos que validan justamente este mínimo y pequeño canal descendente que justamente genero como bandera. Y en el informe redactado de la semana anterior les comenté acerca de 3 posibles tipos de correcciones, desde la corrección más optimista hasta, por supuesto, la corrección más severa y vertical. En estas correcciones les comencé mencionando el retroceso 0.382, donde el precio sería ideal que consolide en este nivel, mientras la media móvil, que es claramente ascendente, se va acercando justamente hasta el 0.38, donde el precio, a partir de este contacto extra, que es un soporte dinámico, podría nuevamente mostrar un impulso alcista. Esta es la opción más optimista. Hasta el momento se puede decir que la viene cumpliendo, ya que el precio, como les decía, no se derrumba. Fíjense lo que fue la vela del día de hoy, una vela con una clara reversión alcista, dejando una extensa mecha inferior. Bien, es decir que el precio tranquilamente podría consolidar en este nivel de precios, mientras la media móvil se continúa acercándose hacia el 0.382 y hacia el precio propiamente dicho, bien, donde el precio ahí sí podría tomar impulso y quebrar al alza. Esa era la opción más optimista, la que firmaba cualquier inversor a la hora de pensar en una corrección. El siguiente nivel de soporte, por supuesto con una caída más moderada, se consideraba entre los 38.771 puntos y quizás la media móvil exponencial de 20 en el caso de que la baja sea vertical y severa. Bien, en este nivel uno podría pensar que el precio, quizás al contactar justamente el piso de este patrón contratendencial en una baja típica de ABC, podría impulsarse nuevamente al alza. Esa sería la segunda posibilidad moderada, y la última, la más pesimista de todas, la más correctiva, sería ir a buscar directamente el retroceso 0.618. Recuerden que este Fibonacci se traza desde este mínimo hasta este máximo. Tenemos los retrocesos relevantes en el 0.382, en el 0.5 y en el 0.618. Bien, este sería el valor más severo a contactar, pero a su vez el valor más relevante, ya que, como saben, cuando un activo o un índice, en este caso, pierde el 0.618, pone en riesgo su tendencia de base, que por supuesto desde los mínimos de septiembre nadie puede discutir que la tendencia es claramente alcista. Sería un marcado signo de debilidad el hecho de perder el 0.618. Dicho esto, no podemos dejar de mencionar que tenemos una línea de tendencia alcista que, si bien tampoco es muy relevante porque tiene 2 contactos, bien, es una línea de tendencia probable por definición, puede jugar su papel en el caso de que, considerando siempre una opción severa de corrección, el Merval alcance a contactar este nivel, donde, si se relaciona con el 0.618, sin dudas va a ser un lugar clave y muy interesante para posicionarse el que está mirando de afuera, para impulsarse y rebotar nuevamente al alza como la tendencia de base lo dicta. Recuerden que cualquier activo o índice que tiene una tendencia definida, bien, estamos acá hablando de corto plazo, pero es una tendencia corto-mediano plazo, ya podríamos decirlo, es una tendencia definida, lo más probable es que siempre que un activo o índice tiene una tendencia, continúe en esa tendencia y no que cambie de tendencia. Eso siempre es una regla académica del análisis técnico, que cuando tenemos una tendencia estudiada definida, tenemos que invertir en relación a esa tendencia, porque las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores, a diferencia de cuando invertimos en sentido contratendencial, como lo hemos hecho en gran parte del 2018, intentando obtener esos movimientos contratendenciales que nos daba el mercado. Recuerden que en Argentina no tenemos muchos instrumentos, sobre todo para los que conocen lo básico de lo que son las inversiones.
En lo que respecta específicamente a acciones, no tenemos muchos instrumentos para apostar a la baja, más que estrategias con opciones financieras o la operatoria con futuros. Bien, aquellos que no conocen tema opciones y no conocen tema futuros, realmente las opciones son muy limitadas para obtener rentabilidad operando en Argentina cuando el mercado es bajista. Bien, entonces, volviendo al análisis técnico puntual del Merval, hablamos del movimiento contratendencial actual en el que circula nuestro principal índice, hablamos de los posibles comportamientos optimistas, moderados y bien pesimistas, con el último valor clave a controlar en los 37.646 puntos. Esto, recuerden, es el 0.618, pero apenas por debajo, disculpen, tenemos este valor que es el 37.646 y que lo vamos a volver a repasar en la temporalidad semanal cuando hablemos de la gama operativa y el famoso concepto de estirón del método de Stan Weinstein. Pasando a indicadores, vemos claramente que esta corrección ha marcado una debilidad progresiva de la dominancia alcista y el MACD se perfila para dar una clara señal de venta. Bien, esto no es un dato positivo para tener en cuenta. Lo positivo es que gracias a esta pequeña corrección que ha mostrado nuestro índice, vemos que el RSI, que tuvo una oscilación de fracaso, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, descomprimió en parte, pero aún debería descomprimir un poco más, al menos hasta los 50 puntos, sería lo ideal, que reconozca la línea estándar de soporte o de resistencia, según cómo esté el indicador de un lado o de otro, para tomar impulso nuevamente. ¿A qué me refiero con oscilación de fracaso? Esto es un concepto del análisis técnico donde cuando el RSI ingresa a la zona de sobrecompra, esto no es indicación absoluta de venta, sino que debemos evaluar el segundo momento. El segundo momento significa que luego de generarse el primer pico, si el segundo pico es superior al primero, está todo bien, podemos seguir adentro, no es una divergencia bajista del indicador. Caso contrario, cuando se genera un pico y un segundo pico posterior, como fue el caso del Merval, podemos hablar de una oscilación de fracaso, de una debilidad, de una divergencia temprana del indicador, que la va a confirmar, por supuesto, cuando salga de la zona de sobrecompra, y esta oscilación del fracaso nos puede generar una toma de decisión puntual, que sería vender nuestra posición. Bien, así que bueno, tenemos indicadores que no dan buenas señales. Pasando a la temporalidad semanal, esto sigue siendo Merval en pesos, tenemos un índice en clara etapa 2 de Stan Weinstein. Miren qué linda que es la media móvil ponderada de 30 con una dirección ya definida, ascendente, y lo que les hablaba en relación a los 37.646 puntos tienen que ver con el techo de la gama operativa, que fue la que dio inicio tras quebrarse al alza mediante la fuga. Bien, esto fue la vela de fuga, inicio de etapa 2 de Stan Weinstein, y recuerden que cuando se produce justamente el ingreso a etapa 2, el papel, o en este caso el índice, tiene dos formas de avanzar. Una es directamente lineal, donde la media móvil ponderada de 30 va a continuar siguiendo el precio y más adelante la va a ir a contactar, o directamente tras generarse la fuga se produce una corrección, esto es un throwback que se denomina estirón en el método de Stan Weinstein, va a testear el techo de la gama operativa que ahora es soporte y se impulsa nuevamente. ¿Por qué es importante el estirón? Porque los dos momentos óptimos de compra, según el método, es en el momento de fuga o en el momento del estirón, siempre y cuando, por supuesto, se produzca el rebote al alza y no continúe bajando, ya que esto podría poner en peligro justamente la etapa 2 de las que le vengo hablando. Tenemos 3 semanas luego de alcanzar este nivel, este máximo anterior. Tenemos una estabilidad, un proceso lateral de cortísimo plazo, por supuesto, de nuestro principal índice. Claramente uno ve esto y no hay nada de qué preocuparse, siempre desde el punto de vista técnico. Estamos recién en el retroceso 0.23 de esta tremenda escalada alcista. Es sin dudas un índice con mucha fortaleza técnica, más allá del poco volumen operado y de las condiciones, por supuesto, político-económicas que uno puede analizar. Desde el punto de vista técnico, realmente no hay mucho para reprochar, salvo un dato muy puntual
esto les vengo hablando en videos anteriores, que tiene que ver con la primer barra de histograma decreciente en relación a la barra anterior. Cuando analizamos un MACD en temporalidad semanal, es muy relevante como señal temprana de debilidad que aparezca una primer barra de histograma decreciente. Esto en la temporalidad diaria quizás no tiene tanta relevancia, ya que el MACD es más sensible a los movimientos del índice, pero no es muy específico. Bien, como en la temporalidad semanal no hay tanta sensibilidad debido a que el MACD, al estar justamente en una escala semanal, demora en recopilar los datos justamente y manifestarse en el gráfico, el hecho de que aparezca una primer barra de histograma nos tiene que encender un poquito las alarmas. Por el lado del RSI, clara tendencia alcista para el indicador, tenemos margen de recorrido todavía hasta la zona de sobrecompra. De hecho, la zona de sobrecompra, como les dije anteriormente, no es indicación precisa de venta, así que por el lado del RSI está perfecto. En conclusión, para la visión semanal, único dato preocupante, entre comillas, el MACD, que nos muestra una primera barra de histograma decreciente. Por lo otro, movimiento lateral, consolidación, va a demorar hasta que la media móvil ponderada de 30 vaya a buscar el precio. Esto es un proceso lento, bien, pero bueno, está realmente muy bien desde el punto de vista técnico nuestro índice. Y pasando por último a la visión semanal, pero del Merval analizado en dólar contado con liquidación, tenemos grandes hitos recientemente logrados. El primero es el hecho de haber quebrado la zona de 470, 480 dólares. Es muy importante también haber logrado superar al alza la media móvil ponderada de 30, ya que esto anula la etapa 4 bajista de Stan Weinstein y permite el ingreso a etapa 1, donde tenemos que esperar un proceso de horizontalización de la media móvil con un precio circulando por arriba y por debajo de ella para formar justamente una gama operativa con un piso y un techo definido, y en el momento de que se produzca el quiebre al alza, es decir, la fuga, ingresaríamos a etapa 2 de Stan Weinstein. Lo que podemos observar en algunos activos o incluso en algunos índices que presentan mucha volatilidad o tienen mucha fortaleza, quizás alcista, medio de golpe, de cortísimo plazo, lo que podemos ver es que de la etapa 4 se produce con la media móvil se produce, vamos a poner directamente esto, se produce, como les decía, un movimiento de esta manera. Es decir, que prácticamente la etapa 1 es inexistente, ¿bien? Y el precio continúa avanzando, lo cual hace que la media móvil tome una dirección ascendente y comience definitivamente una etapa 2 directamente con una etapa 1 prácticamente inexistente o directamente inexistente. Esto lo tenemos que evaluar con mucho cuidado. Recuerden que las subas verticales pueden tener correcciones verticales. Bien, no está bueno que el índice tenga un movimiento direccional sin tomas de ganancias posteriores. Esto no es sano, no es el movimiento normal que muestra un mercado de valores, por lo cual lo ideal sería que al menos consolide en este nivel de precios, como les dije, que se forme una gama operativa y finalmente en su debido momento, ya sea semanas después o meses después, se produzca el tan esperado ingreso a etapa 2 para nuestro principal índice. Cuando hablamos de resistencias tenemos que tener en cuenta en primer lugar la línea de tendencia bajista. Esta línea que les hablo es la que hay que considerar. Un contacto, dos contactos, tres contactos validan esta línea de tendencia. En forma estrecha va a estar relacionada también con este nivel ubicado en los 607 dólares, si mal no recuerdo, sí, 607 dólares. Y en el caso de lograr avanzar frente a todo esto, tendríamos una última gran resistencia que sin dudas el hecho de avanzar sobre este nivel convalidaría un ingreso de etapa 2 sin una etapa 1. Hablo de los 660 dólares. Estos 660 dólares son un valor histórico por múltiples contactos anteriores. Recuerden que la cantidad de contactos y la antigüedad de la línea, que en este caso auspicia de resistencia, son los datos que configuran o que determinan la resistencia, es decir, la
dureza justamente de este valor a la hora de pensar en quebrarlo. Bien, no es lo mismo una resistencia de 2 meses con 3 contactos que una resistencia de 5 años con 10 contactos en su historia. Por supuesto, este último ejemplo va a ser mucho más difícil de superar, bien, por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Ojalá, no les digo en el corto, pero en el mediano plazo estemos hablando de un Merval superior a los $660. Esto sin duda sería un gran alivio para muchos inversores que no le están creyendo a pesar de esta tremenda recuperación que ya mostró el mercado. Mucha gente escéptica, mucha gente que cree que esto se va a terminar yendo al tacho inevitablemente. Se perdió justamente toda esta suba. Por eso digo que el hecho de avanzar sobre este nivel y definir un mercado claramente alcista, no solamente de corto plazo como es el actual, sino de mediano y largo plazo, haría que mucha gente se sume a la fiesta, y esto es lo que convalida justamente la fase de participación pública. Así que bueno, esto es todo en relación al Merval. Vamos a pasar a hablar ahora un poquito del S&P. Bien, continuamos hablando un poquito del S&P. En relación al S&P, por supuesto, es de público conocimiento el recrudecimiento justamente del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Como saben, el día de ayer, posterior al cierre de rueda, hubo como noticia el lanzamiento de varios proyectiles, cohetes, no soy experto por supuesto en la materia, de Irán hacia algunas bases militares en Estados Unidos, en Bagdad. Esto, por supuesto, generó el derrumbe de los índices norteamericanos. Posteriormente se vio un mensaje de Twitter de Trump donde dijo que iba a hablar el día de mañana, donde anunciaba que estaba todo bien, que no había que lamentar víctimas fatales ni nada, por lo cual finalmente este índice, los índices norteamericanos que mostraron grandes bajas, o sea, hubo realmente pánico con la idea de una nueva guerra, finalmente revirtieron toda esta baja y hasta comenzaron casi positivos. Bien, hoy por la mañana, en realidad a hora local estamos hablando de entre la 1 y la 1 y media del mediodía, Trump habló y tiró un mensaje muy conciliador donde él no iba a ir a buscar la guerra, donde les pedía justamente a Irán que cese con el fuego, y esto por supuesto fue una muy buena noticia para el mercado, donde el índice marcó posteriormente a la conferencia nuevos máximos históricos. Estos nuevos máximos históricos pueden verse reflejados por esta mecha superior con una reversión bajista posterior al cierre justamente, que marca una debilidad, que es una debilidad relativa por supuesto, pero estamos hablando de un índice que sigue marcando semana tras semana nuevos máximos históricos, y el día de hoy no fue la excepción, y gracias a esta noticia realmente respondieron muy bien los mercados. En relación ahora puntualmente a cuestiones técnicas, podemos decir que este índice, y esto lo venimos repitiendo en muchos videos, es un índice que está claramente sobrecomprado. Fíjense qué interesante que, como les comentaba en el Merval, acá tenemos una oscilación de fracaso mucho más definida, bien, pico, el segundo pico inferior al primero, lo cual marca una clara debilidad. Esto es una oscilación de fracaso clara. Tenemos una señal de venta por parte del MACD, es decir que los indicadores nos están diciendo rajen de acá. Bien. Por otro lado, tenemos una tendencia claramente definida, no solamente de corto sino de largo plazo, una media móvil exponencial de 20 con una prolijidad muy importante, que fue vulnerada transitoriamente tan solo una rueda de todo este swing iniciado en octubre, por lo cual realmente las condiciones de este mercado son impecables. Estamos sobrecomprados, está dando señal de venta por supuesto, pero los indicadores no nos tienen que hacer tomar decisiones por sí solos. Tenemos que evaluar en forma integral justamente el índice, y sacando los indicadores como les vengo comentando, realmente es impecable
la condición que muestra este índice, y la verdad que nos viene dando una mano terrible para nuestro mercado local, ya que como saben es nuestro principal mercado de referencia. Viendo la visión semanal, clara etapa 2 de Stan Weinstein, tenemos proyectado un objetivo que lo venimos analizando ya en varias semanas anteriores, que es el 2.618 de un Fibonacci trazado desde este máximo hasta este mínimo. Se superó con cierta dificultad, demoró 3 semanas en lograr superarlo, el 1.618, y ahora parece ir a buscar los 3.290 puntos. Veremos qué pasa, si lo alcanza, y si lo alcanza, si finalmente se produce la corrección tan necesaria. Miren lo que es desde principios del 2019, con pequeñas correcciones. Realmente la performance de este índice es maravillosa. Bien. Recuerden que estamos en etapa 2. Para el método estamos sobreextendidos de la media móvil ponderada de 30, lo cual hace que la sugerencia, lo ideal sería esperar, mirar de afuera, que el índice vaya finalmente, corrección mediante, a buscar la media móvil ponderada de 30, y una vez que la contacte sin quebrar a la baja, nos posicionemos en este nivel, esperando un poquito la reversión alcista para buscar justamente el profit en un nuevo impulso alcista. Estamos, nuevamente lo menciono, sobre extendidos de la media móvil ponderada, por lo cual, si bien todos los principales activos, Apple, Microsoft, vienen marcando semana tras semana nuevos máximos históricos, es realmente peligroso posicionarse, a mi entender, en la actualidad en estos activos, sobre todo pensando en mediano largo plazo. Si somos cortoplacistas y nos proponemos un objetivo real, bien, de corto plazo al alza, que es justamente acompañando la tendencia de base, es una cosa. Si pensamos en invertir en un índice totalmente sobrecomprado y sobreextendido, fíjense que los indicadores también en semanal están dando sobrecompra, es muy probable que no nos vaya del todo bien si se viene una importante corrección. Bien. Así que bueno, tengan en cuenta esto, sobre todo a la hora de operar en el norte. Bueno, continuamos analizando ahora Galicia, que es uno de los activos clásicos de los videos de los miércoles. Galicia, a modo de repaso, luego de quebrar al alza este proceso de lateralización, realmente ha tenido una performance muy interesante, tras quebrar justamente los $14. A partir de ese momento logramos configurar una línea de tendencia alcista que, gracias a la corrección y al reconocimiento en las últimas jornadas, tenemos una línea de tendencia validada. A pesar del corto plazo que representa esta línea, es una tendencia validada, es relevante. Y es muy interesante observar también el gran respeto que mantiene por este nivel, donde se produce una confluencia de soportes estáticos dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, y repito, la línea de tendencia alcista. Tenemos a la media móvil ponderada, exponencial de 20 sesiones, que auspicia de soporte dinámico, como muchas veces lo hace. Fíjense también a este nivel como justamente rebotó al alza a partir de la media móvil. Y tenemos además el retroceso 0.5 en los $15.39, que también fue un valor de reconocimiento a partir del cual el precio al menos se mantiene estable por arriba de estos niveles. Bien, entonces tenemos dos soportes dinámicos y un soporte estático que hace que el precio haya finalizada esta toma de ganancias y tenga intenciones al menos de comenzar un nuevo impulso alcista. Es por esto del nivel actual de precios, de la confluencia de soportes, que tenemos que entender justamente lo contrario. En el caso de que el precio pierda justamente este nivel de precios, la aceleración de la baja podría darse en forma muy rápida. Bien. Es por eso que para los conservadores un stop loss probable podría ser tras perder los 15,39. Bien. Para aquellos que toleren un poquito más el riesgo, pueden esperar hasta el 0.618 o incluso, y acá sí es el nivel más importante, que vaya a testear justamente los $14,
que ahora son soporte, para ir a buscar nuevamente nuevos objetivos que ahora los vamos a detallar. Bien, entonces, por las condiciones actuales del activo, considero que lo más probable, evaluando la tendencia y evaluando esta confluencia de soportes, es que se produzca un nuevo impulso alcista. En ese caso, tendríamos los 17,70, que es el máximo de este último impulso, y los 18,36 como zona de resistencia a considerar. Podríamos marcar acá una zona rectangular que sería justamente la zona donde el precio muy probablemente va a tener dificultades, porque justamente en este nivel de precios va a aparecer una oferta muy importante donde, en el caso de que no haya demanda, esto lo vamos a ver materializado por las barras de volumen, si no hay demanda, muy probablemente el precio vuelva a corregir, se observe una nueva toma de ganancias y evaluar finalmente si la demanda aparece para que el impulso finalmente quiebre ese nivel de resistencia estático. Bien. En el caso de que Galicia finalmente logre quebrar al alza este nivel, se habilitaría la búsqueda de los $23.30, que es esta línea que pueden ver dibujada y corresponde simplemente a múltiples contactos anteriores del precio. Bien. Así que bueno, tengan en cuenta entonces el nivel donde estamos parados en la actualidad, tengan en cuenta para ajustar su stop loss según el nivel de riesgo de tolerancia de pérdida que tengan, y tengan en cuenta objetivos de corto y objetivos de mediano plazo. En cuanto a indicadores, por supuesto, la corrección generó que el MACD de venta y el RSI, que estuvo en zona de sobrecompra, descomprimió hasta los 60 puntos. Bien. Veremos si esta descompresión es lo suficiente como para volver a tomar impulso, o si va a buscar directamente el nivel 50, que es el nivel estándar, para posteriormente sí tomar un nuevo impulso alcista. Una cosa más que quiero mencionarles, ampliando un poquito la visual, es que si el precio pierde la línea de tendencia alcista, tendremos que controlar muy de cerca este nivel, pero no es indicación de venta todavía, por justamente la clara relación de ese piso que está apenas por debajo de la línea de tendencia alcista. No sería indicación de venta en este caso que pierda la línea de tendencia, siempre y cuando respete la media móvil de 20 y el valor estático ubicado en 15,39. En relación al gráfico semanal, por supuesto, está luchando para consolidar y confirmar una etapa 1, bien, ha logrado cerrar por arriba de la media móvil ponderada de 30, pero esta aún tiene tanta fortaleza bajista que ni siquiera ha podido inclinarse en forma horizontal. Bien. Entonces, para que esto suceda, deberíamos observar un precio mínimamente lateralizando por varias semanas. Óptimamente, yendo a buscar nuevos objetivos. Ojo con la línea de tendencia bajista, que va a estar en clara relación con los $18.36. Pero posicionarnos por arriba de todo este nivel de resistencias, sin dudas haría que la línea, que es la media móvil ponderada de 30, se torne horizontal y, por qué no, con el paso de varias semanas, comience una nueva dirección ascendente. ¿Qué nos dicen los indicadores para la visión semanal? A diferencia de la visión diaria, como son menos sensibles a los cambios de precios, tenemos todavía dominancia alcista y fortaleza creciente de dicha dominancia, materializado por las barras de histograma, que son cada vez más grandes, mientras que el RSI tiene una dirección ascendente, está luchando por superar los 50 puntos y por supuesto tiene un amplio margen de recorrido hasta la zona de sobrecompra. Así que tenemos que seguir muy de cerca qué es lo que hace Galicia. Recuerden que Galicia es uno de los termómetros de nuestro mercado, es uno de los activos que más pondera en nuestro Merval, por lo cual una mala performance hará que muy probablemente el resto de los activos no logren tener éxito más allá de las señales de compra que muestren. Bien, y vamos a finalizar este video hablando un poquito de BIMA. BIMA es realmente un activo muy interesante, sobre todo para los que están iniciándose en el análisis técnico. Es un activo muy rico en este sentido como para practicar. Muestra procesos de lateralización realmente muy interesantes. Muestra cómo el pasado, tras múltiples contactos,
nos permiten evaluar cuáles son los niveles futuros, tanto de soporte como de resistencia en relación al precio actual. Eso también es muy interesante. Y en la actualidad también es interesante desde el punto de vista técnico y ya para pensar en inversiones, ya que esta corrección que muestra el activo se ha detenido en una zona muy interesante que tiene que ver con este máximo anterior en los 299 pesos, si no me equivoco. Vamos a ver el máximo, sí, 299 pesos. Tenemos los 300 pesos, que es un nivel ya de número redondo y con múltiples contactos previos que también convalidan este nivel como soporte, ya que el precio se ubica por arriba de él. Y además tenemos una línea de tendencia alcista, que sería esta línea, que también está auspiciando de soporte dinámico. Podemos sumar un dato más, que es un Fibonacci trazado desde este nivel hasta este nivel. El precio ha contactado el 0.382, que ya es el primer nivel relevante a considerar. Bien, esa es la actualidad del papel. Otro dato también que me olvidaba de mencionarles en relación a cuestiones técnicas tiene que ver con que el papel, cada vez que generó procesos de lateralización en la actualidad, fíjense, estamos hablando de septiembre en adelante, los despegues han sido realmente explosivos, las ganancias han sido exponenciales y muy rápidas. Fíjense, estamos hablando de 3 velas, por supuesto, y una suba máxima del 30%, 10% de suba por día promedio, realmente una locura. Miren después lo que sucedió posterior a esta corrección. Hubo también un proceso de lateralización y miren lo que fue esta suba. Realmente impresionante lo que muestra este activo cada vez que logra consolidar un precio y lo quiebra al alza. Esto también es muy rico para el análisis técnico, ya que uno, evaluando techos y pisos, bien, puede decidir cuándo posicionarse. No solamente tras quebrarse al alza un determinado nivel, con volumen idealmente, como así también, si tenemos definido cuál es el piso que respeta claramente el activo, comprar justamente cuando llega al piso con un stop loss muy cercano. Esos son todos ejercicios que uno puede evaluar haciendo un análisis técnico de este activo. Los indicadores, como en el resto de los papeles, nos muestran venta. De hecho, hoy se dio señal de venta del MACD. Tenemos un RSI que está descomprimiendo fuerte, casi se ubica en los 50 puntos, lo cual es un buen dato. Y más allá de este MACD puntual que nos está diciendo salgan de este activo, estamos en un papel que ha reconocido una confluencia de soportes estáticos y dinámicos y muy probablemente muestre, porque su tendencia de base así lo certifica, muestre un nuevo impulso alcista. Bien, esto desde el punto de vista técnico puede ser considerado como una oportunidad para comprar. El stop loss, por supuesto, debido a que de perder este nivel perdería muchos soportes estáticos y dinámicos, se podría ajustar apenas por debajo del 0.382. Y hay un dato extra que no la activé, pero lo voy a hacer en este momento, que es la media móvil exponencial de 20. Si activamos la media móvil de 20, podemos ver cómo en los procesos de lateralización la media móvil no sirve absolutamente para nada. Ahora, cuando tenemos un proceso claro, ya sea bajista o alcista, la media móvil sí puede auspiciar de soporte o de resistencia dinámica. En este caso, tenemos un precio que apoyó su mínimo en la media móvil exponencial de 20 y el día de mañana sería un factor más, un dato más a considerar para esperar un rebote. Por supuesto, este rebote al alza debe hacerse en el contexto de un Merval que continúe con una buena performance. Por supuesto, si el Merval mañana corrige un 3%, es muy poco probable, si bien puede suceder, es muy poco probable que el activo haga esto. Y lo más probable es que se termine quebrando el soporte, la confluencia, mejor dicho, de soportes que están sosteniendo el precio, al menos hasta el día de hoy. Así que bueno, con Bimba damos por finalizado este video. Les recuerdo suscribirse al canal de Twitter, me buscan como cd-análisis tech. Recuerden el blog de cursos y nuestra página web como servicio de suscripción. Espero que les haya servido el video. Pueden darle like al video, pueden suscribirse al canal para recibir notificaciones automáticas. Les mando un abrazo y hasta la próxima.